Bienvenido a la clase 2 de este curso de programación. Esta clase la titulé Introducción a la programación y vamos a abordar algunos temas generales antes de adentrarnos, digamos, en lo que son los conceptos de programación propiamente dicha. Entonces, para esta clase preparé esta presentación y vamos a empezar con ¿qué es la programación? La programación es el proceso de crear instrucciones para que una computadora pueda realizar una tarea específica. Estas instrucciones se escriben en un lenguaje de programación, que es un conjunto de reglas y símbolos que la computadora puede entender. Las instrucciones que escribes se llaman código y se organizan en programas, que son un conjunto de instrucciones que trabajan juntas para hacer algo. Para crear programas necesitamos ejercitar nuestro pensamiento lógico, ya que la programación implica mucha lógica y resolución de problemas. Además, es importante tener en cuenta que los programas pueden ser escritos para distintas plataformas, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles o incluso robots y sistemas embebidos. Cada plataforma tiene sus propias reglas y restricciones, así que debemos asegurarnos de elegir el lenguaje de programación adecuado para la plataforma en la que estás trabajando. En resumen, la plataforma es un proceso creativo y lógico que implica escribir código para crear programas que resuelvan problemas específicos en una variedad de plataformas. Entonces, básicamente la programación o programar propiamente dicho, es lo que hacemos cuando escribimos una serie de instrucciones con las cuales le vamos a decir a la computadora o plataforma o robot o lo que sea que estamos programando lo que tiene que hacer, ¿no? Y obviamente que en un nivel por ahí, digamos, en un nivel inicial o en una aproximación inicial, podemos decirle, por ejemplo, a la computadora que imprima cierto texto. O podemos decirle a la computadora que a través del teclado nosotros le demos un número que lo sume con otro número que ingresamos por teclado y que nos muestre el resultado. ¿Qué sería eso? Una calculadora, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ir agregando funcionalidades a la calculadora, ¿no? Por ejemplo, que después también, además de sumar, pueda hacer una multiplicación, que podamos ingresar muchos valores y que resuelva una ecuación más compleja. Más avanzado todavía podríamos conectar esa calculadora con algún servicio externo, por ejemplo, para que envíe ese resultado a otro sistema. Y así podríamos hacer cualquier cosa que nos imaginemos, ¿no? Pero bueno, básicamente son un conjunto de instrucciones mediante los cuales nosotros le vamos a decir a la computadora, bueno, necesito que hagas esto. Y la computadora lo va a interpretar y va a ejecutar el proceso. Entonces, siguiendo un poco, acá, bueno, recopilé un poco de cómo nació la programación. Dice que la programación nació como una necesidad de controlar y automatizar tareas repetitivas y complejas en las computadoras. A medida que las computadoras se hicieron más avanzadas, se volvieron más difíciles de programar directamente en el código de máquina, que es el lenguaje que las computadoras pueden entender. Se le llama código de máquina, podríamos poner como ejemplo el lenguaje binario, ¿no? Eso que por ahí hemos visto en las películas o esas cosas. El 0, 1, 0, 0, 1, 1, por ejemplo, conjunto de ceros unos, que es lo que en principio entiende la computadora, ¿no? En el nivel más bajo. Pero lógicamente, si nosotros quisiéramos programar en ceros y unos, tendríamos que ser una computadora, básicamente, ¿no? Por lo tanto, de ahí también nace la necesidad de simplificar los lenguajes de programación y hacerlos entendibles, ¿no? para las personas. Entonces se crearon lenguajes de programación para hacer que los programas fueran más fáciles y accesibles. Los primeros lenguajes de programación incluyen el lenguaje Assembler y el lenguaje de programación y otros lenguajes de programación de alto nivel como Fortran y COBOL. Lenguaje de alto nivel vendría a ser los lenguajes cuando se empiezan a poner más lejos de lo que es el lenguaje de máquina, ¿no? En el lenguaje de máquina, lo más cercano a 0 y 1 es que, no sé, que estemos trabajando, digamos, con las operaciones que hace la computadora internamente, digamos, ¿no? Con el procesador, mover el procesador, digamos, no mover, pero hacer cierta acción a nivel físico en el programador, ¿no? En el procesador. Eso sería un lenguaje bajo nivel. Cuando nosotros estamos trabajando a bajo nivel,
Estamos diciendo al procesador, bueno, abrí tal compuerta, mandá tal señal desde tal parte del procesador a otro, y eso es, digamos, es lenguaje de computadora, casi. Entonces, cuando hablamos de lenguaje de alto nivel, hablamos de lenguajes que son más entendibles por la persona y nos permiten hacer operaciones de una manera más abstracta, ¿no? Entonces decimos sumar y la computadora internamente va a hacer todos los procesos que necesita para poder hacer una suma. Pero no le estamos diciendo sumar, no le estamos diciendo, qué sé yo, esto de cómo mover el procesador para que nos dé el resultado, ¿no? Entonces, con el tiempo se han creado muchos más lenguajes de programación. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Actualmente hay muchos lenguajes de programación populares como Java, Python, C++, JavaScript y muchos más. Estos lenguajes se utilizan en una variedad de aplicaciones y desde aplicaciones web y móviles hasta sistemas embebidos y robótica. En resumen, la programación nació como una respuesta a la necesidad de automatizar tareas complejas en las computadoras y ha evolucionado para incluir muchos lenguajes de programación diferentes que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Entonces, avanzando un poco, podemos encontrar, bueno, también lo que es la estructura de los programas en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo está conformada la estructura de un programa? La estructura básica de un programa informático consta de 3 elementos principales. Entrada es la información que se proporciona al programa para que realice su tarea. Puede ser introducida por el usuario a través de un teclado, un archivo de texto, un sensor, otro sistema, por ejemplo, otro sistema de información que le envía a nuestro sistema cierta información, etcétera, etcétera. Después tenemos el procesamiento. Es la parte central del programa donde se llevan a cabo las tareas específicas que se desea realizar. Aquí es donde se aplican los algoritmos y las instrucciones que transforman los datos de entrada en datos de salida, por supuesto. Y después la salida, propiamente dicho, es la información resultante del procesamiento del programa que se muestra al usuario. Puede ser una imagen, un archivo de texto, una gráfica, un mensaje de error o incluso el envío de la información a otro sistema sin que el usuario lo vea. No necesariamente el usuario lo tiene que ver, sino que es el envío de información desde el lugar donde fue procesado a su destino. Entonces, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, de nuevo, el tema de la calculadora, ¿no? ¿Cuál es la entrada? La entrada es el usuario ingresando números y la operación que desea realizar. ¿Cuál es el procesamiento? El procesamiento es cuando nosotros hacemos clic en el símbolo de igual para que nos dé el resultado. El procesamiento es lo que hace internamente la calculadora para establecer cuál es el resultado, ¿no? de la operación que estamos haciendo. Y la salida vendría a ser el resultado mostrado en la pantalla, ¿no? Si hacemos 1 más 1 y apretamos igual, la salida va a ser el 2 mostrado en la pantalla. ¿Me explico? En resumen, la estructura de un programa informático sigue el flujo de entrada, procesamiento y salida para realizar una tarea específica. Así que bueno, continuando, vamos a hablar un poquito de lo que es Java precisamente, ¿no? Un poquito de la historia de Java, que es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para construir nuestras aplicaciones de backend, ¿no? Entonces, Java, ahora el término backend no se preocupen porque lo vamos a ver más adelante, cómo se dividen las capas de un sistema y en dónde entra precisamente lo que nosotros vamos a aprender en este curso, que es una de las especialidades, digamos, de lo que es toda la programación, del amplio abanico de disciplinas que tiene la programación. Entonces, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación popular que fue creado en la década de los 90 por un equipo de desarrolladores liderados por James Gosling en Sun Microsystems. Fue diseñado para ser un lenguaje de programación independiente de la plataforma, lo que significa que los programas escritos en Java pueden ejecutarse en cualquier sistema operativo sin necesidad de realizar modificaciones. Esto es muy importante porque podemos ejecutar Java desde en una computadora Windows hasta en una computadora con Mac o digamos en una Mac con iOS o en una computadora Linux o en un servidor, por ejemplo, de Windows o lo que sea, y no vamos a necesitar cambiar el código para que funcione en una u otro tipo de sistema. ¿Me explico? Después dice que Java se hizo popular rápidamente debido a su simplicidad y a la gran cantidad de bibliotecas y herramientas disponibles para los desarrolladores. En 2009, Sun Microsystems fue adquirida por Oracle Corporation y Java se convirtió en una de las principales tecnologías de Oracle. Hoy en día, Java
sigue siendo uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde aplicaciones web hasta aplicaciones móviles y sistemas embebidos en dispositivos inteligentes. Java también es conocido por su seguridad, confiabilidad y es utilizado por muchas empresas y organizaciones en todo el mundo. Bueno, a eso, a seguridad y confiabilidad le podemos agregar lo que es escalabilidad y flexibilidad también. Escalabilidad es porque con Java, con la versión Enterprise, nosotros podemos construir aplicaciones que manejen millones de operaciones y peticiones por segundo. Entonces podemos hacer sistemas a gran escala y los podemos seguir escalando siempre. Y eso es muy bueno. Continuando un poco, vamos a hablar de lo que es el IDE, el famoso IDE que lo hablamos en el primer video, digamos, dentro de las cosas que vamos a utilizar para programar. El IDE, Integrated Development Environment, o entorno de desarrollo integrado en español, es un software que combina diferentes herramientas para ayudar a los programadores a escribir, depurar y mantener su código de manera más eficiente. Básicamente, un IDE proporciona un entorno de trabajo integrado que incluye un editor de código, un compilador, un depurador, un constructor de interfaces gráficas y otras herramientas que facilitan el proceso de desarrollo de software. Algunos ejemplos de IDE comunes son Visual Studio, Eclipse, NetBeans y IntelliJ, que es el que nosotros vamos a utilizar. Los programadores pueden personalizar y ajustar las herramientas del IDE según sus necesidades, lo que les permite trabajar de manera más productiva y eficiente. Entonces, básicamente el IDE, como yo había puesto de ejemplo en el primer video, es la herramienta con la que nosotros vamos a escribir el código realmente, ¿no? Como viene a ser Word para escribir un documento de texto, o esta herramienta que estoy utilizando de Docs de Google para hacer una presentación de diapositivas, el IDE es el que nosotros utilizamos para escribir el código precisamente. Ya lo vamos a ver más adelante, después de que cuando empecemos a usar Java precisamente, lo vamos a ver. Pero bueno, es para ir ya por ahí tomando algunos conceptos, que estos están buenos irlos anotando en alguna hoja, en tus notas, digamos, ir tomando notas de esto, de que es un IDE, de lenguaje de alto nivel, lenguaje de bajo nivel. Bueno, lo que vamos viendo, todo lo que puedas ir anotando está muy bueno porque ayuda, digamos, como herramienta de memoria. Así que bueno, este fue la clase número 2, vamos a decir, de un poco abriendo el módulo de lo que es introducción a la programación. Vimos algunos conceptos introductivos a lo que es la programación y a lo que es el lenguaje Java. En el siguiente video ya vamos a empezar a ver algunos conceptos un poco más técnicos, y vamos a adentrarnos, digamos, a algunas de las cosas que hacemos como programadores. Así que bueno, te espero en el siguiente video.